Ya después les paso el link, ahí se lo paso ahora, donde ustedes pueden después bajar las partidas de todo el estudio. Ya les muestro cómo se hacen para bajar todas las partidas. Vamos a ver 3 partidas, pensaba ver 5, no nos va a dar el tiempo. Ahí les comparto cuál es el link de las partidas de Fischer. Bueno, el enfoque de Bobby Fischer del ajedrez, estoy compartiendo, sí. Bueno, Bobby Fischer es considerado uno de los más grandes jugadores de todos los tiempos. El gran mérito de él solo de haber vencido la escuela soviética. A los 12 años era un jugador común y corriente. Era un buen jugador, pero no era un jugador que era destacado. A los 13 tiene una actuación impresionante en el torneo abierto de los Estados Unidos, un abierto donde juegan los mejores jugadores, lo gana. Y aparece su famosa partida contra Donald Byrne, donde sacrifica a la dama, que los ya conocido en todo el mundo como el gran genio de ajedrez, campeón de Estados Unidos a los 14 años, a los 15 años ya es candidato al título mundial. Hay muchos jugadores que han llegado. Raidabov tiene el récord ahora de ser el gran maestro más joven de la historia con 12 años, pero en la época que lo hizo Fischer y los otros méritos, candidato al título mundial a los 15 años, 8 veces campeón norteamericano y ganaba el campeonato norteamericano ganando todas las partidas, ¿no? Así que pasa como quizá el más grande jugador de todos los tiempos. Los rusos, la escuela soviética, a pesar que era el archienemigo, lo venían estudiando desde los 13 años, era conocido Fischer. Toda la maquinaria de la escuela soviética estudiándolo Fischer, hasta que juega el campeonato mundial cuando tiene 29 años. Tenían 16 años para estudiarlo, y Fischer vence 6-0 primero a Taimanov. Taimanov, otro jugador soviético, también un jugador muy fuerte. Cuando pierde 6-0 contra Fischer, le sacan una beca que tenía, un aporte económico importante que tenía como maestro del deporte. Le sacan el título de maestro del deporte de la Unión Soviética, que eso permitía tener como un sueldo por haber perdido 6-0 con Fischer. Fischer después vence a Larsen, el número 1 del mundo, 6-0 también. Y después vence a Petrosian en Buenos Aires, el match 6,5, 1,5. Petrosian le corta una racha de 18 victorias consecutivas, 18 victorias seguidas contra jugadores de altísimo nivel, un elo promedio de arriba de 2.600 de elo. Bueno, cuando le recuperan cuando pierden Petrosian y Larsen así, le devuelven el título a Taimanov. Y juegan en el match de Reykjavik, donde Fischer da 2 puntos de ventaja, porque pierde la partida primera por una colgada, un famoso alfil por H2, el alfil no salió más, y la segunda no se presenta y termina saliendo campeón mundial, sin entrenador, sin analistas, ¿no? Bueno, ¿y qué ha sido el gran aporte de Fischer, considerado por la misma escuela soviética como el punto más alto del ajedrez posicional? ¿Qué es el ajedrez posicional? Bueno, en el ajedrez tenemos 2 tipos de jugadas. Cuando hay algo para hacer, aplicamos la táctica, el cálculo de jugadas. Y cuando no tenemos posibilidades tácticas, jugamos a colocar las piezas en las mejores casillas. Es el arte de colocar las piezas en las mejores casillas. Y Fischer es un maestro en eso y podía manejar todo tipo de posiciones. Justamente, su gran comprensión del ajedrez le hacía que el mismo match por el campeonato mundial jugó D4, E4 y C4 en el mismo torneo. Ya cuando en el año 66 él empieza el camino al campeonato mundial, empieza a jugar cualquier cosa. Viene un torneo a Buenos Aires en el 70 y jugaba B3, ¿no? Manejaba todo tipo de posiciones. En el match, la única forma de vencer a la escuela soviética era cambiarle las aperturas en todas las partidas. Jugó Pirca, Lequín, jugó Siciliana, jugó Alekhine, jugó cualquier defensa podía jugar porque él quería demostrarle a Spassky que él podía jugar cualquier apertura, tenía una comprensión global del juego. ¿Cuál es el secreto del juego de Fischer? Bueno, él ponía las piezas en buenas posiciones. Bazán me contaba que Fischer, cuando analizaba The Hub, decía siempre: I have every piece in good position. Tengo todas las piezas en buenas posiciones. I have every piece in good position. ¿Y qué es tener las piezas en buenas posiciones? Conseguir que sean activas y que dominen casillas del campo enemigo. O sea que el arte del juego posicional de Fischer es colocar las piezas de tal manera que ataquen casillas del campo enemigo. De esa manera, una pieza que ataca casillas en el campo enemigo, este es un juego de guerra y este es un juego de invasión. Para ganar la guerra hay que invadir el territorio. Vamos a ver cómo lo aplican en esta primera partida. Partida que le gana a un jugador yugoslavo llamado Bertok, fue en el año 61. E4 Fischer. Fischer jugó
jugaba de todo, pero primero se comenzó siendo jugador de peón rey. Bertok jugó C5. ¿Dónde va a poner el caballo? No tiene más movilidad. En F3, donde controla dos casillas del campo enemigo. Caballo C6, la jugada más activa. La actividad de piezas es el factor más importante del ajedrez. ¿Una torre es mejor que un alfil? Sí, solo sí tiene más jugadas que el alfil. Entonces, D4, incide ya en el campo enemigo, C por D, caballo por caballo F6, actividad de piezas, como defiendo con F3 no, porque disminuye la movilidad. Con dama D3 no, con caballo C3, y acá Bertok juega G6, que es un orden bastante malo para llegar al dragón, es un orden equivocado. Luego se descubrió acá que las blancas disponían de caballo por C6, iniciativa, B por C6, E5, y el caballo se tiene que retirar mal. El caballo se tiene que retirar mal porque, bueno, puede entregar un peón, pero no tiene nada, tiene tiempo de menos. O sea, tiene peón de más el blanco y el negro no puede mostrar nada por el peón. Tiene peón de más y la compensación también, que tiene una pieza desarrollada. Y caballo G8, alfil C4, el blanco tiene 3 tiempos de ventaja. Tiene 2 piezas afuera, no tiene que mover ningún peón más, y el negro tiene 0 piezas afuera y tiene que mover el peón D para poder sacar el alfil, o sea que ahí serían entre 2 y 3 tiempos de más. Bueno, pero Fischer jugó normal, jugó alfil E3. Esta partida no jugó la más incisiva, alfil G7 y alfil C4, donde tiene la mayor movilidad del alfil, donde incide en las primeras líneas del oponente. Los alfiles los coloca donde toca casillas del campo enemigo, tocando la primera y segunda fila del oponente. Y acá hay un antecedente, la famosa partida de Fischer con Rzepski. Rzepski jugó en Roque y Fischer se fue a B3. ¿Por qué se fue a B3? Porque hay una amenaza posicional que es caballo por E4, supongamos si el blanco jugara en Roque, caballo por E4, caballo por E4 y D5, y las negras se liberan. Y si alfil B3, D3, mejor dicho, D por E4, caballo por C6, porque si no se colgaría en D4 después de alfil por E4, caballo por D4. Entonces, única, atacando la dama. Las negras están bien. Ha aumentado el poder del alfil de G7, que es tremendo ahora. Tiene la torre que puede ganar tiempos con torre de 8, tiene la columna B para la otra torre. Esta posición debe ser pequeña ventaja negra. Ahí los aficionados ven el peón débil de C6 sin darse cuenta que ese peón no es fácil de atacar y que las negras tienen mucho más iniciativa acá. Vamos a ver qué dice Stockfish. Stockfish 0-2, la pequeña ventaja blanca, pero tienen que jugar torre B1 ya. Entonces, alfil B3 fue la partida de Fischer-Rzepski, y acá Rzepski, en vez de desarrollar en jugar D6, jugó caballo 5, abandonando el centro. Entonces Fischer se dio cuenta que cuál es el defecto de esa jugada, deja de controlar el centro y jugó E5. Ahora el caballo no tiene buenas retiradas. Si caballo por B3, toma en F6, caballo por A1, F por G7, rey por G7, y las blancas tienen ventaja acá. Valen más 2 piezas que una torre. Queda el blanco con alfil y caballo contra torre y peón, pero la torre y peón juega poco, la torre blanca de A1 no juega nada, y además el blanco tiene ataque contra el rey. Pero la jugada que hace es peor todavía, porque juega caballo E8, y Fischer, además de ser un gran estratega, era un gran táctico, y encuentra un golpe táctico tremendo. La debilidad táctica, la dama suelta, la dama no está defendida, la dama negra. Caballo 6 coparía la dama, entonces juega alfil por F7 jaque. Si no toma, pierde la dama. Por 2 piezas, pero a nivel de grande maestro, 2 piezas por la dama es insuficiente. Toma de torre también viene caballo 6. Y toma de rey, caballo 6 también, sacrificio de atracción del rey. Bueno, para no perder la dama hay que tomar. Dama de 5 jaque. G4 para habilitar la torre, para ganar un tiempo y habilitar la torre. Y atraerlo al rey a una casilla peor, mate imparable. Si va a
F5, torre G5 mate. Si el rey se va a la columna H, es fácil darle mate, porque acá le estamos amenazando 3 mates diferentes. Pobre rey, no puede defenderse. Bueno, ese era el antecedente de la partida de Fischer Reserve. Y acá el negro juega caballo A5 sin haber jugado en roque y ahora no es lo mismo. No es lo mismo porque la dama queda defendida. O sea, si alfil por F7, rey por F7. Y caballo E6 puede comer con peón sin ningún problema porque la dama está defendida ahora. Entonces, bueno, está atacado el alfil, tiene que mover el alfil. El alfil vale un poquito más que el caballo. Fischer consideraba que el alfil vale un poco más que el caballo, no mucho más, 3.25, pero vale más. Se va a las casillas más activas que puede ir. A B3 no, porque justificaría el caballo en A5. A D3 no, porque interrumpe la acción de la dama y en esa diagonal el alfil no tiene nada. Juega alfil E2. De paso, el alfil en este momento controla el salto caballo G4 que se puede hacer en algún momento para amenazar la pareja de alfiles. Enroque y D5. Bueno, la jugada del negro es una jugada ambiciosa, pero él abre la posición con menos desarrollo. Entonces Fischer empieza a jugar hacia adelante. E por D, caballo por D5, cómo jugar en campo enemigo, tomar o amenazar en campo enemigo, caballo por D5, dama D5. Y acá una jugada de ataque, una jugada que incide sobre las primeras líneas del oponente, muy difícil de hacer, una jugada realmente de gran maestro, ¿no? Porque teniendo ventaja de desarrollo, uno no tiende a cambiar damas. Fischer se da cuenta que con caballo B5 amenaza a la dama, amenaza ganar una calidad con caballo C7. También hay un tema que se va a mantener, que es caballo C7 y alfil por A7, atacando la torre encerrada. Entonces toma la iniciativa con esa jugada, que es una jugada hacia adelante, una jugada que incide en el campo enemigo. Bueno, no tiene muchos problemas. Está atacado C7, está atacado en A7 también. Tiene que cambiar, gracias. Aumenta la movilidad. A pesar del cambio de damas, Fischer mantiene la ventaja. Bueno, ahora la amenaza grave es caballo C7 seguido de alfil A7. Entonces se vuelve caballo C6, C3 para evitar la pérdida del peón, A6. Acá las blancas tienen dos ventajas. Tienen ventaja de actividad de piezas, han terminado ya el desarrollo, y además tiene una ventaja con vistas al final, que es mayoría de peones en el flanco de dama. Los 3 contra 2 van a crear más fácil un peón libre que los 4 contra 3 que tiene el negro en el flanco de rey. Primero porque es una minoría más chica, o sea que tenés que avanzar menos peones y cambiar menos peones. Segundo, no es tan fácil avanzar los peones del flanco de rey sin que haya jaques y ataques. A pesar que se han cambiado los damas, todavía hay ataques contra el rey. Por eso es ventaja la pequeña ventaja de la mayoría de peones. ¿Dónde va el caballo? Donde tiene más movilidad, donde incida, controle casillas en campo enemigo. Caballo C7. Torre B8, alfil C5. Sigue controlando casillas del campo enemigo. Y el negro juega ahora alfil E5 atacando el caballo. ¿Dónde se va ese caballo? ¿Dónde incide en campo enemigo? Caballo D5. Y está manteniendo la iniciativa atacando el peón de E7. Alfil E6. Y ahora a Fischer no le interesa cambiar el peón D7 por el peón de A2. ¿Por qué? Porque calculó esta variante. El alfil se va, alfil por A2, cambiamos peones y las negras han ganado actividad. Lo más importante en ajedrez es la actividad de pieza y el negro gana actividad, sino que mejora el alfil. Cuando uno coloca bien las piezas, las amenazas surgen naturalmente. Cuando uno coloca bien las piezas, sin querer amenaza cosas. Entonces, bueno, vuelve a amenazar ahora. No, todavía no. Alfil F3. Acá una jugada floja por parte del negro, pero ya está presionado. Ahí jugaría torre FC8. De todas maneras, Fischer está un poco mejor. Torre 1, la idea de Fischer, poner todas las piezas en juego. Toma.
¿Y con qué tomamos? ¿Con alfil o con torre? La que incide más. El alfil sí actúa lo mismo. La torre que presiona contra el alfil y además amenaza meterse en séptima. ¿Mm? Ya tiene el alfil y la torre que inciden en campo enemigo. Alfil F6. Y acá Fischer dice, I have every piece in good position. Tengo la torre en la columna abierta. Me doblé. ¿Mm? Torre de 8, cambiando todo, es un final muy pobre por la pareja de alfiles y porque va a ser muy difícil defender el punto B7, ¿no? Por ejemplo, torre de 8, cualquiera le cambia dos veces, tiene que jugar caballo de 8, alfil B6, ¿m? El caballo tiene que ir a C6, y ahí ya el blanco puede empezar a traer el rey y tiene ventaja, ¿no? Y el negro está totalmente atado y sin planes. Por eso juega torre FC8. Un elemento fundamental en la estrategia ajedrecística es la profilaxis, tratar de descubrir cuál es la idea del oponente y cuál es la próxima jugada. Fischer, bueno, como todo buen jugador, sabía que iba a ser el rival, cuál es la próxima jugada del rival. Acá lo que se busca es jugar caballo E5 seguido de 6. O sea que acá si le tocara mover al negro, el negro jugaría ahora, suponte que el blanco pase. Caballo E5, se acabó la partida para Fischer. Y si lo mismo viene caballo E5 y te dejas comer en F3, también la posición te arruina bastante. Desaparece la pareja de alfiles. ¿Mm? Y desaparece toda ventaja del blanco y la posición ya no es ventaja, ¿no? Entonces, Pisa se da cuenta cuál es la jugada buena del oponente, caballo E5. ¿Y cuál es el problema? El alfil que no está suelto. Entonces, ¿dónde coloca el alfil? Lo pone en B6, excelente. ¿Mm? En campo enemigo, asegura el dominio de la columna y le quita totalmente fuerza al truco caballo E5. O sea, evita las amenazas del oponente antes de que aparezcan. Caballo E5, alfil E2, mantiene la pareja de alfiles, el alfil a dos pasos del caballo lo abanica, lo deja sin jugadas hacia adelante. E6, bueno, ahí uno podría llevar la torre para adelante, pero lo que pasa es que te la echan en la próxima jugada. Y por ejemplo, torre de 6, caballo C4, se le va la principal ventaja que tiene el blanco, que es la pareja de alfiles. Por eso la torre se va de 2. Torre C6, bueno, le ataca el alfil, ¿dónde va el alfil? A la mejor casilla del tablero. Rey G7. Uno dice, bueno, acá el blanco tiene pequeña ventaja, pero mantiene una pequeña ventaja en la posición, está un poco mejor por la pareja de alfiles y tiene un plan claro. ¿Cuál es el plan del blanco? Aprovechar su mayoría de peones. Muchas veces uno piensa, no sé cómo ganar acá, pero voy mejorando mi posición, juego B3, quiero mejorar mi posición jugando C4 y ganar más espacio y ganar avanzando la mayoría de peones. H5, acá Fischer juega H3, tiene una ventaja permanente, no hace falta apurarse. Podría no jugar H3 también. H3 es un aire para el rey, es una cosa que Fischer hacía mucho en las partidas, mejorar su rey. Torre C8, C4 y caballo C6. Bueno, quiere cambiarle la pareja de alfiles. Fischer le dice no, vamos a seguir jugando con la pareja de alfiles. H4 aumenta la movilidad del alfil. No sé cómo ganar, pero estoy aumentando la movilidad de mis piezas y el rival está apretado. Alfil C3, torre de 7. ¿Cómo evalúan la posición? Pequeña ventaja blanca, el blanco está casi ganado, clara ventaja blanca. Escriban por ahí cómo consideran que es la posición, si es igualdad, pequeña ventaja blanca. Después le vamos a preguntar al tío Stockfish. Escriban ahí en el chat de Meet cómo consideran la evaluación de la posición. ¿Es pequeña ventaja blanca,
clara ventaja blanca, el blanco ya está ganando la partida, ya es igualdad, ventaja negra. Bueno, el blanco tiene clara ventaja, no está todavía ganado, pero está clara ventaja, alrededor de 1,50 debe ser. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el blanco tiene el alfil que controla la casilla de 8, C5, A5. ¿Mm? El alfil de F3 que controla C6, B7 hace que el caballo no se pueda mover. La torre blanca de D7 domina la séptima fila. ¿Mm? La torre de 1 incide sobre D6. ¿Mm? Mientras que las piezas negras, salvo el alfil de C3, ninguna incide sobre el campo enemigo. Y el alfil de C3 no hace absolutamente nada. ¿Mm? O sea que el blanco tiene gran presión y las piezas negras están muy apretadas y muy limitadas de movilidad. ¿Mm? Puede mover las torres, pero sin crear nunca ninguna amenaza. ¿Mm? Puede mover el caballo, pero se van a colgar. ¿Mm? Puede mover el alfil. Y seguramente el blanco va a consolidar su ventaja, por ejemplo, jugando torre de 6. ¿Mm? Al ponerse en campo enemigo va a amenazar cosas como torre por E6. ¿Mm? A ver lo que dice Stockfish. Yo decía 1,5, Stockfish está en 1,2. ¿Mm? Pero es clara ventaja blanca, es más que un peón. Y acá el negro jugó caballo 5 y acá parece que Fischer se colgó. ¿Mm? Pero no se colgó. En realidad yo creo que Fischer calculó todo hasta el final. Y la primera cuestión que cuando uno coloca las piezas en buenas condiciones después tiene suerte. ¿Mm? Y además uno empieza a atacar automáticamente. Juega alfil por B7. Lo que ha visto Berto que es que tras caballo por D7 no se puede jugar alfil por C8 por caballo por B6 y nos falta una pieza con blancas. ¿Mm? Pero Fischer juega torre por D7. Bueno, ¿cómo evaluamos esta posición? Casi ganado el blanco. ¿Por qué? Por el gran control que tienen de las casillas C5, C6, C7 y C8. ¿Y para qué sirve C5, C6, C7 y C8? Para coronar el peón C. ¿Mm? Si vamos al material, sería pareja de alfiles, un alfil y un peón por la torre. Sería un peón, un punto, el alfil son 3 y la pareja de alfiles serían medio punto más. O sea que el blanco tendría un punto por el peón extra que tiene, 3 puntos por el alfil son 4, más la pareja de alfiles 4 y medio, y el negro tiene 5. Es una ventaja material mínima. Pero la otra cuestión es que hay un plan tremendo que es C5, C6, C7, C8, que le va a costar una torre. ¿Mm? Torre G8, el gran control que tienen las piezas blancas incidiendo sus 3 piezas, salvo el rey, sobre campo enemigo hace que el blanco esté ganado. ¿Mm? C5, A5, C6, E5. Bueno, el blanco no quiere que ese peón coronado devuelva la calidad y el peón. O sea, si acá viene C7 y C8, torre por dama, y estamos iguales de material. No, quiere mucho más. Alfil A7, torre B8 y C7. ¿Cuál es la amenaza del blanco? La amenaza del blanco no es C8. La amenaza del blanco es alfil B6 y torre de 8. Tras alfil B6 y torre de 8, las blancas van a quedar con un alfil de más. Fíjense, supongamos que el negro jugara. Cuando yo juegue torre de 8, si me cambian, voy a quedar con 2 alfiles contra 1. Si no me cambian, voy a tomar, voy a coronar y voy a quedar con 2 alfiles contra 1, totalmente ganado, con igual cantidad de peones. Entonces acá las negras están desesperadas porque le van a meter alfil B6, alfil D4, única, alfil por alfil, peón por alfil y torre por. Y ahora Fischer tiene ventaja de material. ¿Por qué? Porque el alfil y el peón se van a cambiar por la torre.
y va a llegar a un final de torres con un peón de más. Pero le va a sacar el máximo provecho a la posición. Basar me decía que hay que ver mucho las posiciones cuando están ganados, porque como hay muchas formas de ganar, ver cuál es el método con el cual ganan, cuál es el criterio que utilizan. Torre C4, rey F6, no hay apuro en comer porque podés comer siempre, lo querés hacer después, rey F1, el rey tiene que actuar en el final. Bueno, ahora el negro amenaza rey D7 y luego sacar la torre. Entonces, alfil por torre, de C8, torre por C8, rey E2. Rey D7, rey F3. Bueno, acá si se cambian torres se llega a un final perdido por el peón de más del flanco de dama y el peón de más del flanco de rey. Entonces, torre 8, Fischer jugó justamente a F3 para que no le dieran jaque, miren la precisión, y ahora dama que obliga a abandonar. Tiene que tomar, final totalmente ganado con un peón de más en cada flanco. Ni siquiera el negro tiene un plan para venirse a coronar el peón de A5, porque cuando el rey se acerca a C6 le va a jugar A3 y B4 y va a quedar un solo peón. Bueno, algunas conclusiones. La clave para ganar las partidas es colocar las piezas en las mejores posiciones. ¿Cómo se colocan las piezas en buenas casillas? Colocar las piezas de tal manera que dominen casillas del campo enemigo. Vamos a ver ahora, desde las 5 partidas, vamos a ver 2 hoy. Vamos a ver una partida que Fischer le gana a Grigorich. Grigorich, un jugador de mucho más nivel, también yugoslavo. Fue en la Olimpiada de 1970 en Siegen, donde ya Fischer estaba jugando a altísimo nivel. Ganó con negra Fischer. D4, caballo F6, C4, G6. Fischer contra peón dama jugaba defensas indias y alternaba entre India de rey y algunas variantes de Nimzo India y Gambito de dama. Pero la India de rey desde que era niño fue uno de sus amores. Y la Grunfeld también. Caballo C3, alfil G7, E4, D6. Caballo F3 en roque. ¿Qué tiene de bueno la India de rey? Es muy desarrollista. Desarrolla todas las piezas rápidamente. Las blancas tienen el centro, pero las negras, una vez que está el rey seguro, van a golpear fuertemente en el centro con C5 o con E5. Alfil E2, E5, y ahí la jugada principal es enroque. Acá Grigorich hace D5, una jugada que levanta la tensión, que desaparece la presión sobre 5, y el negro aprovecha para empezar a presionar contra el peón de 4. Caballo BD7, también se puede jugar caballo A6, es lo similar porque el caballo va a llegar a C5, enroque, empieza a incidir sobre el campo enemigo. Resulta que esta posición debe ser favorable para el negro ya. En la práctica el negro gana más partidas porque las piezas negras inciden mucho más en el campo enemigo. Podemos ver acá otra ayuda más que tiene Lichess. Voy acá al libro de aperturas y me sale acá la efectividad. Bueno, después de dama C2, 44% de victorias blancas, 55% de victorias de negras. O sea, el negro gana más partidas que el blanco. Caballo de 2 viene un alfil H6 para cambiar el alfil malo, pero ya esta posición es ventajosa para el negro y casi muy pocas tablas, gana mucho el negro en esta posición, gana la mayoría de las partidas. Entonces aquí vamos a ver la base máster, porque hay dos bases. Vamos a ver esta posición de la base masters y tengo dama C2 también, 28% del blanco, 40% del negro. Cada partida que vemos podemos ver qué se juega en la teoría con este librito que hay en la... Bueno, dama C2, ¿por qué A5? Porque está amenazando B4 y expulsarlo del caballo, entonces A5 asegura la colocación del caballo bien ubicado. Bueno, alfil G5, H6. Bueno, así como una pieza que incide sobre las primeras líneas del oponente es buena, es bueno que una pieza que nos ataca, la mandamos a mudar. Alfil E3.
Y acá el negro hace la jugada más activa, la jugada que incide sobre el campo enemigo, caballo G4. Comentario, dice, la jugada más popular y quizá la jugada más fuerte, de acuerdo a la base la base de datos y la computadora. ¿Mm? Caballo G4 es bastante buena y muy dinámica. El negro sacrifica el peón D5 en forma temporaria para activar el alfil de G7. ¿Mm? Podemos preguntarle acá a Stockfish qué jugaría. Jugaría B6, ¿no? Pero en la práctica humana, caballo G4 es muy fuerte. ¿Mm? Bueno, jugó caballo G4, Fischer incidiendo en campo enemigo. Prefería ventaja de actividad en vez de ventajas estructurales. Alfil por C5, D por C5. Bueno, dobla un peón, pero no es el fin del mundo porque te doblen un peón. La ventaja ahora que tiene es que ha cambiado el alfil bueno de las blancas y las casillas negras empiezan a sufrir. ¿Mm? F4, D4, empiezan a sufrir las casillas negras porque no hay defensor natural. Y los finales no deben ser malos para el negro porque tiene la pareja de alfiles. ¿Mm? H3, caballo F6 y caballo por peón. Bueno, gana un peón, pero Fischer tiene una jugada que incide en el campo enemigo y juega caballo por D5. Bueno, dice el comentario, por supuesto era necesario prever esta jugada antes de jugar caballo G4. El negro recobra el peón ya que el caballo está bajo el ataque. ¿Mm? Eh, no hay una intermedia con caballo por F7, habría que ver qué pasaría con la intermedia caballo por F7. Sí, tengo caballo B4. Y si me come la dama, yo también le como la dama, pero el caballo de C2 sale y el caballo de D8 no. O sea que yo acá veo caballo por F7, caballo B4. Tengo que meterme a tomar, si no pierdo una pieza, ¿no? Así que tengo que comer caballo por D8, caballo por D8. Estoy tocando y gané, porque torre D1, torre A D1, para defender el caballo y la torre, tengo caballo D4 ganando. Me fijo si es correcto, le pregunto a Stockfish qué pasa contra caballo por F7, y Stockfish me dice exactamente que caballo por B4 gana, ¿no? A caballo por dama, analicé bien, lo vi hasta el final, me di cuenta que esto se gana una pieza. Caballo por D5, pero fíjense una cosa, yo no fui al programa, yo primero la elaboré yo y después comprobé mi solución con el programa. Bien, tomo de C y alfil por E5. Bueno, vamos a evaluar esta posición. Las blancas tienen un peón de más, pero las negras tienen la pareja de alfiles y el alfil diferente, el alfil de 5, no tiene oposición y es muy fuerte. ¿Mm? Es muy fuerte porque incide en ambos flancos y uno viendo las partidas de Fischer y viendo partidas de Kasparov se sabe que se puede sacrificar un peón por la pareja de alfiles cuando esa pareja de alfiles sea muy activa. Y especialmente contra el alfil, cuando el alfil diferente, el alfil que el otro no tiene, es bastante bueno. F4 quiere achicar el tamaño del alfil y jaque. Dice el comentario, creo que es de un yugoslavo, dice. Usualmente el alfil de G7 es la peor pieza en la India de rey, porque queda encerrado en la diagonal por el peón de D6 y el peón en E5. Nosotros podemos ver que algunas jugadas, Fischer ha logrado ganar la pareja de alfiles y el alfil de 4 es muy poderoso. Sin embargo, las negras, y bueno, dice, bueno, es muy poderoso. Las negras ganaron rápidamente la partida. Rey H1 y ahora todas jugadas, ahí mejor rey H2 para evitar la próxima jugada de Fischer, dama H4. Incide en las primeras líneas del oponente. Coloca las piezas para de tal manera que inciden en las casillas primeras del oponente. Acá ya hay una amenaza de alfil por H3, G por H3, dama por H3 mate, dama de 3 y Fischer juega C6. ¿Para qué juega C6?
para abrir más la posición y poner la torre en la columna D, que aparezcan nuevas amenazas. ¿Mm? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Las imprecisiones en el orden de las aperturas, puede ser que a la larga, más allá de que cada uno, bueno, le va poniendo quizás su creatividad a las aperturas, por ejemplo, pero, por ejemplo, en esta enfocó antes, no, enfocó un tiempo después en la India del Rey, el blanco. sí, jugó D5 cerrando el centro, desapareció la tensión y le cedió la casilla C5 al negro. No es un error que pierda la partida, pero es un error que brinda menos posibilidades al blanco. ¿Mm? Claro, porque una vez que el caballo está, porque usualmente el caballo suele salir a C6 para que ahí se cierre el centro y después ahí ya no permite que el caballo llegue a la casilla. O sea, tenés que maniobrar. Bueno, D5 es una variante que le inventó Petrosian y que se juega todavía, pero tiene peores resultados y tenemos dos fuentes ahora para saber eso. En primer lugar, cuando vemos las estadísticas. ¿Mm? Lo juegan los mejores grandes maestros, juegan más enroque que D5. El resultado con enroque es mucho mejor para el blanco que el resultado con D5. La otra, tenemos un módulo 3600 y pico de Elo que nos dice que es mejor jugar enroque. De todas maneras, a nivel de grandes maestros, el blanco puede jugar de 5, pero bueno, pierde posibilidades. No es la ideal, pero tampoco pierde. Estoy pensando ahí qué pasa, cómo hubiera jugado Fischer en caso de eh, B por C6. ¿Mm? Y hubiera jugado B por C6 y gana la columna, ¿no? Y aparece un nuevo tema táctico que es alfil A6. Poco la idea de él es, no importa la estructura de peones, importa la actividad de los alfiles. Y quiere activar el alfil a toda costa. ¿Mm? ¿Es la mejor jugada C6 en esa posición? No, posiblemente alfil de 7 sea mejor, pero C6 es una jugada interesante. ¿Mm? Dama F3 y otra jugada de ataque. Es una jugada que busca activar el alfil. Amenaza alfil G4. ¿Mm? Alfil G4 y la dama de pronto está rara. ¿Mm? Bueno, F5. Busca cerrarle la acción del alfil. Bueno, pero ya ahora pone otro peón más en color blanco y el alfil de las blancas cada vez es peor. Bueno, ahí tomar no tiene sentido, destruye totalmente la estructura, peón por, te queda débil el enroque, alfil de 7, todas las piezas en buenas casillas, alfil C4, y Fischer sigue buscando chances de ataque en el flanco de rey, buscando incidir en campo enemigo. G5, ¿m? Con la idea de jugar G4. ¿M? Mantiene la presión, la iniciativa en el flanco eh, de rey. Plan de Fischer, aprovechar la pareja de alfiles, controlar casillas que rodean al rey y tratar de atacar en el flanco de rey. Torre a D1, cuando las jugadas directas de ataque no funcionan, hay que jugar con las piezas peor ubicadas. Si por ejemplo G4 no funciona porque viene dama F4 y no tiene ahora jugadas de ataque, ¿m? Y el peón quedó clavado. Fischer se da cuenta que G4 no funciona, entonces todas las piezas en buenas casillas. Y acá el blanco toma, aumenta el poder del alfil ahora y alfil de 5. Bueno, ¿qué hace Fischer? Mejora las piezas de tal manera que incidan en campo enemigo. Torre 5, alfil por C6, B por C6 y torre de 3. Varias ventajas tiene Fischer, pequeñas, pero varias. Primero, tiene el alfil mejor que el caballo. El caballo no encuentra ninguna casilla central, por lo tanto es un caballo flojo. El caballo, para que sea bueno, tiene que conseguir casillas centrales, no lo consigue. Segundo lugar, el alfil negro es muy fuerte en el centro del tablero. Y en segundo lugar, las torres negras pueden doblarse y presionar fuertemente contra el peón D4. Eso es lo que hacen. Torre F8, presiona contra el peón, dama G3, un intento de frenar un poco la presión. De todas maneras, el final es muy cómodo para el negro. Dama por dama, torre por dama y F6. Defiende y activa el rey. En esta partida, la ventaja de Fischer se va a aprovechar en el final, las piezas más activas.
No hace falta que eso se transforme en ataque y tiene la flexibilidad para poder jugar una partida en base a un final superior. Torre de 3, H4. Restringe al rey rival. Deja el peón de G2 retrasado y siempre va a estar inferior, ¿no es cierto?, Grigorich. B3, torre B8, quiere penetrar por la columna B, quiere jugar C4 y torre B2 con temas de mate. G3, bueno, ya acá está inferior y busca complicar, hay que aguantar en esa posición. Peón por, rey G2, torre B4. Plan C4, desdoblar peones y crear un peón libre en la columna C. Torre C1, cuando las jugadas directas de ataque no funcionan, hay que mejorar la peor pieza, mejora el rey por, G3, rey E7, torre 1, sigo mejorando el rey, torre H1. Hay un intento del blanco de jugar H4 eliminando una debilidad y activando la torre de H1. Entonces Fischer le juega torre 7 para anticiparse. H4, vos querés liberarte con la columna, no, te clavo el peón. H5, torre H6. Ahora ese peón es más bien débil. Rey F3, rey E5. No sé cómo ganar, pero tengo las piezas mejores. Mi alfil mejor que el caballo, mi rey mejor que el otro rey. Mis torres van a poder penetrar. Caballo E2, A4, iniciativa, ataca el peón. Caballo G3, C4. B por C, torre B2. Y de pronto ha creado una red de mate ahí. Caballo F1. Bueno, no puede defender A2. Torre A1, torre C2, y lo mismo, va a ganar el peón. Jugó caballo F1. Y acá, bueno, la genialidad de Bobby. Si torre por H5, jaque, así fue la partida, no puede jugar rey G4. Porque viene jaque, rey G3, torre por y está ganado. Está ganado pese a la calidad menos, porque cae el peón de 4 y van a ser dos peones por la calidad y cae el peón de F5. Y las torres blancas están peleadas entre sí y ni siquiera pueden atacar nada. Bueno, jugó rey G3, final ganado. Porque ahora E4 es débil, C4 es débil y los peones negros están todos bien defendidos. Y además el rey de más. Van a ser dos peones por la calidad, más que suficiente, dos peones por la calidad. Y además el peón que va a coronar es el peón A. Le van a comer el de A2 y después va a avanzar el peón A y el alfil controla la coronación. Y otra cosa de Fischer, este alfil es mejor que una torre, o sea, por lo menos igual, domina igual cantidad de casillas. Es el alfil 13, el alfil en el centro del tablero, torre por H8, rey por E4, torre A3, mantiene el ataque, jaque, rey H2 y torre C1. Torre por A4, mantiene el ataque, jaque, rey H1. Si rey H3, hay una red de mate. Las piezas están tan activas que generan una red de mate. Entonces se fue H1, ya tiene rey de menos en el final. C5, torre A3, rey por F5 y gana cómodo porque tiene rey, alfil y dos peones unidos contra una torre. Torre H2, torre C1 jaque, rey G2, avanza el peón pasado, torre H1, jaque, la torre negra es muy activa, durante toda la partida fue más activa, rey G5, torre H8, F5, avanza todo junto, protegiéndose perfectamente bien de los jaques,
rey G4, esto ya es cuestión de técnica, rey E1, F4, siguen avanzando los peones, rey D1, torre G2. La coronación del peón se hace con el plan de todos juntos, rey A6, F3. Cuando yo tengo alfil de casillas negras, los peones avanzan en blancas y después se unen en la sexta fila. Siempre van primero al color contrario del alfil para que controlen los dos colores y que no pueda haber bloqueos. Torre H6, rey G3, torre Hg6, rey F4. Acá, bueno, es un desafío para el gran maestro tratar de ganar sin correr ningún riesgo, sin que haya ninguna cosa que lo pueda complicar. No importa ganar 20 jugadas después, pero no hay que darle ningún contrajuego al rival. A4, y hay que trabajar mucho en el cálculo para evitar cualquier detalle que siempre hay en final. F2, torre F8, rey G3. Bueno, en esta partida, lo mismo que las otras que vamos a ver, Fischer permanentemente lo que hace es que sus piezas incidan en el campo contrario. Este es el secreto de Fischer. Hoy la clase ha sido muy larga, la próxima vez va a ser 1 hora y media. Los que se quieran inscribir, contáctense conmigo. Esta clase va a quedar en YouTube, así que los invito a que se sumen al curso. La clase que viene es el próximo viernes. Vamos a hablar del fundamental entrenamiento táctico sistemático, cómo hacer para que el entrenamiento táctico sirva, explicar qué es motivo de combinación, temas de combinación y debilidades tácticas, y vamos a hablar sobre el manejo de los alfiles en las partidas de Fischer. Vamos a ver también 4 o 5 partidas. Hoy tuvimos bastante tiempo con las explicaciones iniciales, así que están invitados el próximo viernes, que ya es una clase paga. Hasta el viernes y que anden bien. Cualquier cosa me consultan. Saludos y hasta pronto. Adiós.